Ese código es la economía. A pesar de esa terrible reputación de ser una ciencia súper aburrida, llena de gráficos raros en una pizarra. Uf, sí, esa fama la tiene ganada. Pero en su esencia más pura, la economía es exactamente eso. Es el motor de físicas de nuestra sociedad. Y bueno, la misión de este análisis a fondo es desmitificar ese motor. Hoy nos vamos a sumergir en las ideas de un resumen en video que se volvió súper popular del canal Un Poco Mejor. Sí, un canal excelente. Y este video logra, digamos, destilar un libro monumental, un ladrillo de 700 páginas llamado Economía Básica. Del famoso economista de la Universidad de Stanford, Thomas Sowell. Exacto. Y la promesa central de este material me parece fascinante. Dicen que una vez que uno logra ver cómo funciona realmente la economía, ya no hay vuelta atrás. No lo puedes desver. Para nada. Se convierte en este filtro automático contra la manipulación, contra las promesas vacías que escuchamos todo el tiempo. Pero claro, para que ese filtro funcione, el enfoque de nuestra conversación hoy tiene que mantenerse puramente analítico. Cero emociones. Cero emociones. La clave para descifrar este código no está en debatir si hay buenas o malas intenciones morales detrás de las leyes, que se aprueban. Ok, entonces no juzgamos intenciones. Exacto. Se trata de observar con absoluta frialdad cómo reaccionamos los seres humanos a las reglas del juego que nos imponen. Entonces empecemos por la pieza más fundamental de ese comportamiento, la reacción a los incentivos. Ajá. O sea, si la economía estudia cómo actuamos, hay que ver qué pasa cuando nos cambian las reglas de repente. Por ejemplo, con los impuestos. Uf, el tema de los impuestos siempre es un gran ejemplo. El material menciona un caso histórico que de verdad ilustra esto a la perfección. Pasó en el estado de Maryland, en Estados Unidos, en el año 2008. Sí, me acuerdo de ese caso. Pues el estado estaba en déficit. Necesitaban recaudar plata urgentemente. Y la legislatura de Maryland vio el panorama y tomó una decisión que, en una hoja de cálculo parecía matemáticamente impecable. Sonaba súper lógico. Totalmente. Identificaron a unos 8,000 residentes con estatus de millonarios. Y el cálculo fue directo. Si aplicamos un impuesto adicional solo a ese pequeño grupo, el Estado recauda $106 millones extra al año. O sea, problema resuelto en el papel. En el papel, sí. Y de hecho, el primer año la recolección cumplió con las expectativas. Pero el material cuenta que para el segundo año la cosa cambió. Los auditores volvieron a contar a los millonarios en el estado y los números ya no cuadraban. ¿Ya no había 8,000? Quedaban solo 6,000. ¡Wow! Sí, una cuarta parte de esa población literalmente empacó sus cosas, vendió sus casas principales y cambió su residencia legal a otros estados. Y el impacto de esa fuga fue devastador para Maryland. Exacto. Porque en lugar de ganar esos 106 millones extra que habían proyectado, terminaron con un agujero fiscal gigantesco. Perdieron $257 millones en ingresos totales. Es una locura. Y Oregón intentó una maniobra casi idéntica poco después y les pasó lo mismo. Es que el mecanismo aquí revela una de las lecciones más contraintuitivas de la economía. Las personas no responden a las intenciones de una política. Responden a las recompensas. Y a los castigos que esa política crea. La intención de la legislatura era financiar proyectos públicos, muy noble, pero el mecanismo real que activaron fue darle un enorme incentivo financiero a la gente rica para irse. Claro, les pagaron por irse, básicamente. Es como intentar arreglar una gotera en un balde haciendo un agujero gigante en el fondo para que el agua salga por otro lado. Tal cual. Al final el balde se vacía más rápido. A diferencia de una fábrica gigante que no puedes mover, el capital y las inversiones cruzan fronteras con un clic. Y se llevan la creación de empresas y los empleos con ellos. Entonces, viendo esto, el error central aquí es diseñar reglas basadas en lo que queremos que la gente haga, en lugar de analizar qué comportamiento estamos recompensando en la realidad. Esa distinción es vital. Las regulaciones muchas veces asumen que somos como, piezas de ajedrez inertes que se van a quedar quietos. Y no lo somos. Somos entes adaptativos. Por eso la economía nos obliga a ser neutrales. Señalar que el impuesto en Maryland fracasó no es decir que los ricos no deban pagar impuestos. Claro, eso ya es un debate ético. Exacto. Desde la economía es solo un hecho físico. Los desincentivos funcionan. Si penalizas algo, la gente hace menos de eso. Causa y efecto. Y esa idea de que cada decisión altera el tablero nos lleva a otra realidad súper fuerte. Los recursos no son infinitos.
El famoso costo de oportunidad. Exacto. Cada vez que elegimos un camino, hay una etiqueta de precio oculta que es todo lo que dejamos de hacer. El resumen del video usa un ejemplo súper terrenal con un billete de $10. Las opciones frente a ese billete son variadas. Puedes comprar un café artesanal, pagar una hamburguesa o ir al cine. Pero el billete solo se gasta una vez. Exactamente. Optar por el café significa, de forma irrevocable, que estás destruyendo la posibilidad de la hamburguesa. Esa renuncia invisible es el costo real de tu decisión. Y a nivel macro, esto resuelve unos misterios inmensos. Las fuentes hacen un contraste brillante entre Venezuela y Suiza. Un ejemplo brutal. Venezuela está sentada sobre las mayores reservas de petróleo del planeta. Pero la economía está destruida. Y Suiza no tiene recursos naturales extraíbles, pero son riquísimos. Porque la riqueza no es una lista de materiales que tienes en el suelo. Es el proceso de cómo asignas esos recursos ilimitados. Pero, a ver, para llevarlo al nivel personal, el ejemplo del automóvil me dejó sin palabras. La decisión del BMW frente al Toyota. Ajá. Comprar un BMW de $50,000 o un Toyota Corolla de $20,000. Uno sale con el BMW y siente que le costó $50,000. El cuero, el motor, el estatus, ¿no? Claro, pero el costo de oportunidad revela una historia súper oscura. Hay una diferencia de $30,000 ahí. Que si en lugar de meterlos a un garaje para que pierdan valor, los pones en un fondo de inversión indexado. A 30 años. A 30 años. El interés compuesto podría transformarlos en $250,000. O sea, el BMW no costó $50,000. Costó la aniquilación de $250,000 de riqueza futura. ¡Wow! Pero espera, voy a ser de abogado del diablo un segundo. Dime. Si siempre vamos a estar pensando en lo que el dinero podría llegar a ser en 3 décadas, entonces nadie compraría nada por placer. La economía nos dice que no debemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. No, para nada. La economía no juzga tus preferencias personales. ¿No es moralista? Cero moralista. No dice que comprar un auto de lujo sea un pecado. Si tú valoras la experiencia de manejar ese coche y el estatus te importa más que la seguridad financiera futura, pues el intercambio es racional para ti. Ya veo. Lo que hace la economía es encender la luz. Te muestra la etiqueta de precio real y completa para que tomes la decisión con los ojos bien abiertos. Entiendo. Ahora, considerando que los recursos son limitados y cada elección cuesta algo, ¿cómo se coordina a millones de personas para saber qué cultivar o fabricar? Ahí es donde entra el mecanismo más sofisticado de este videojuego: los precios. El material cuenta una anécdota histórica increíble entre Mikhail Gorbachev, el líder soviético, y Margaret Thatcher. Un choque de mundos total. Gorbachev venía de un sistema donde un comité en Moscú intentaba calcular cuántos zapatos y panes producir para todo el país. Y llega a Londres y ve los supermercados llenos. Estaba genuinamente desconcertado. Y le pregunta a Thatcher: oiga, ¿cómo se asegura usted de que la gente reciba comida? Y la respuesta de Thatcher desmitifica todo el sistema occidental. Le dice, yo no lo hago, los precios sí. No hay un ministerio de sándwiches. Es que si lo piensas, la logística de una ciudad moderna es un milagro. Amanece y llega pescado de Noruega, carne de Argentina, café de Brasil. Todo sin una oficina central. El video plantea el problema de la pizza. Ningún humano podría calcular cuántos tomates o hornos se necesitan cada día en un país entero. Es imposible. Las variables cambian cada segundo. Y lo que hace el milagro posible es que los precios son como una red de telecomunicaciones. Comunican escasez. Exacto. Si hay una sequía y hay menos leche, pero la gente sigue pidiendo pizza, el precio del queso sube. Y eso les dice a los productores lecheros que hagan más queso. Es una instrucción directa. Desvíen recursos hacia el queso. La recompensa es mayor. Y todo se reajusta sin burócratas. Me encanta la analogía biológica. Los precios son como el sistema nervioso. Si tocas una olla caliente, el dolor es un mensaje que te dice que quites la mano. No es un castigo, es una advertencia. Exacto. El precio alto es el dolor que dice, esto es escaso, úsalo con prudencia. Entonces, enojarse por un precio alto es literalmente como enojarse con tus nervios por decirte que te estás quemando. Esa es la analogía perfecta. El precio es la única señal honesta. Ignorarla no cambia la escasez física, solo destruye la información que necesitamos para adaptarnos. Y eso nos lleva a la parte más oscura. ¿Qué pasa cuando los gobiernos inyectan anestesia y bloquean esos mensajes? Los controles de precios. El caso de estudio clásico es el control de alquileres en Nueva York. A ver,
Recordando que somos totalmente imparciales aquí. Estas políticas de izquierda o derecha buscan proteger a los vulnerables, ¿verdad? Sí, la intención original era noble, garantizar viviendas asequibles. Pero la economía no perdona. Para nada. Al forzar un límite en el alquiler, Nueva York terminó con una crisis gigante. 4 veces más apartamentos abandonados que personas sin hogar. Porque el dueño congela el alquiler, pero el costo de la electricidad y la plomería sigue subiendo. Y llega un punto donde reparar el techo cuesta más de lo que gane. Así que el dueño actúa racionalmente y deja de mantener el edificio. Y el edificio colapsa. El video también hace la comparación con la pizza gratis en la escuela. Si anuncias pizza gratis e ilimitada, la demanda se vuelve infinita. Todos acaparan por si acaso. Y en 20 minutos se acaba. Los que llegan tarde o de verdad no traían comida, se quedan sin nada. Y esto pasa a nivel país. En Zimbabue pusieron precios máximos para la comida. Los agricultores perdían plata cultivando, así que dejaron de cultivar. El resultado fue una hambruna brutal. O en India, en los años 2000, fue al revés. El gobierno garantizó un precio altísimo para el trigo para ayudar a los granjeros. Y claro, todos sembraron trigo, porque la recompensa era segura. Generaron un exceso tan absurdo que 11 millones de toneladas se pudrieron en almacenes. Mientras en otras partes del país faltaba comida. Entonces, la conclusión es que manipular la señal del precio no cambia la realidad de cuántos productos existen, ¿no? Así es. La física y la logística no responden a leyes gubernamentales. Un decreto no puede sintetizar trigo de la nada. Y cuando el producto desaparece, los ricos usan contactos y los pobres sufren más. Siempre, porque el control de precios ignora por completo lo que cuesta extraer y procesar esos bienes. Muy fuerte. Bueno, así como el precio le habla al consumidor, hay otra señal que le habla a las empresas. Las ganancias, las pérdidas y los salarios. Son la retroalimentación sin filtros del mercado. Sowell ilustra esto con algo súper simple. Un patio de recreo en la escuela. Ah, ¿el intercambio de los snacks? Exacto. Si un niño lleva bocadillos de fruta y los intercambia por mejores cosas, obtiene una ganancia. La sociedad le dice, sigue trayendo eso. Pero si lleva pasas que nadie quiere y regresa con ellas, tiene una pérdida. Y la pérdida le dice, detente, estás desperdiciando recursos. El problema es cuando a nivel país ignoramos el mensaje de las pasas. Los famosos rescates financieros de demasiado grande para quebrar. Es como usar nuestros impuestos para financiar pasas infinitas. Mantienes secuestrados a ingenieros y recursos en proyectos zombies. Y no dejas que hagan cosas útiles. Y esto pega directo en un tema súper sensible. Los salarios. Que al final, un salario es solo el precio de mercado por un trabajo específico. La fuente desmantela un mito ahí. A veces uno se pregunta por qué un obrero que se rompe la espalda bajo el sol gana menos que un analista de datos en aire acondicionado. Porque la economía nos dice que el salario no mide el sufrimiento ni el sudor. Paga por resultados. El ejemplo del puesto de limonada es buenísimo. Tenemos a María, que es súper rápida y vende 10 vasos extra por hora. Genera $10. Y tienes a Jake, que es torpe, tira las cosas y solo genera $2 por hora. Si una ley obliga a pagar un mínimo de $15 por hora, la matemática no miente. Mantener a Jake cuesta $13 de pérdida por hora. La empresa quiebra, o lo que pasa siempre, despiden a Jake y ponen una máquina automática. Si llevamos esto al desarrollo personal, me parece súper empoderador. Si tu proyecto fracasa, no es una derrota moral, es retroalimentación técnica del mercado. Exactamente. Y decir que al jefe no le importa tu tiempo suena frío, pero si te pagan por el valor que aportas, la ruta para ganar más es simplemente ser un mejor solucionador de problemas. 100%. Las pérdidas y fracasos son mecanismos de limpieza. Liberan tu tiempo para que lo inviertas donde de verdad generas impacto. Donde están tus fortalezas. Y eso conecta perfecto con el último engranaje de este código invisible: el intercambio y la ventaja comparativa. Que es la mejor herramienta para crear bienestar con recursos limitados. El trueque básico del video: cambiar media pizza por medio sándwich. Nadie pierde. Físicamente no hay más comida en la habitación, pero ambas partes ganan y son más felices. Creamos valor económico de la nada solo intercambiando. Pero si prendes las noticias, te hablan del comercio internacional como si fuera el Super Bowl. Sí, con ganadores y perdedores. Como si perdiéramos empleos por importar. Pero los economistas apoyan el libre comercio porque es cooperación
Y la ventaja comparativa lo explica increíble. El ejemplo del abogado. Imagina un abogado corporativo que cobra $300 la hora. Y resulta que es súper rápido y excelente limpiando oficinas. O sea, mejor que la agencia de limpieza que le cobra $20 la hora. ¿Sí? Sabiendo eso, tiene sentido financiero que el abogado limpia su propia oficina para ahorrarse esos $20. Sería un suicidio financiero. Se ahorra un billete de 20, pero dejó de facturar $300. El costo de oportunidad terminó perdiendo $280 netos. Le conviene subcontratar la limpieza y trabajar. Y los países funcionan igual. Totalmente. Aunque un país rico pueda fabricar microchips y también hacer camisetas de forma más eficiente que un país pobre, no le conviene hacer las camisetas. Porque le roba fábricas y mano de obra a los microchips, donde gana mucho más. Tal cual. Entonces, el proteccionismo económico, esto de cerrar fronteras para proteger industrias ineficientes, es el equivalente a nivel país de obligar a ese abogado a fregar sus propios pisos, por orgullo nacional. Esa es una analogía brillante. El proteccionismo interfiere con la eficiencia global, hace que los productos sean más caros para toda la población al bloquear la cooperación masiva. Uf, qué viaje por la arquitectura de nuestra sociedad. Bastante profundo, ¿no? Unidad. Modificar precios por decreto no cambia la escasez física. Y el intercambio potencia nuestras verdaderas fortalezas. Esta economía no te hará rico de la noche a la mañana, pero evita que caigas en promesas vacías. Yo creo que para quienes nos escuchan, el ejercicio práctico es auditar nuestras propias vidas, ver dónde estamos ignorando nuestras propias pérdidas o desperdiciando horas en debilidades en lugar de intercambiar valor. Totalmente. Y para cerrar, quiero dejar un experimento mental sobre la mesa. Un pensamiento provocador para el futuro. A ver. Si toda esta economía, todo este código, se basa en cómo respondemos a la escasez de cosas físicas y a los precios, ¿qué va a pasar en un futuro cercano donde la inteligencia artificial y los robots hagan que fabricar bienes básicos tenga un costo casi cero? ¡Wow! Si la escasez material desaparece. Exacto. Si desaparece la escasez material por primera vez en la historia, cambiará la naturaleza humana. O simplemente inventaremos cosas intangibles completamente nuevas y artificialmente escasas para seguir compitiendo. Esa es la gran pregunta. Puede ser la mayor actualización de software de este videojuego. Ahí dejamos la duda flotando. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.